¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político Económico. Una semana que ha tenido como tema central a nivel nacional nuevamente lo que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, en una causa que además de no aportar prácticamente nada en términos de esclarecer lo que tiene que ver con esta desaparición, para muchos una desaparición forzada en la medida en que tiene que ver con un acto de represión por parte de una fuerza de seguridad nacional. Así está básicamente la relación con los hechos más terribles que han ocurrido a nivel histórico en la República Argentina, la relación con situaciones que pasaron antes y por supuesto durante la última dictadura cívico-militar. Una gran cantidad de impugnaciones, de planteos que tienen que ver con cierta falta de objetividad por parte del juez federal Otranto, que me parece que claramente amerita ya una situación en cuanto al apartamiento de la causa por parte de este magistrado que evidentemente parece seguir un guión por parte del Ministerio de Seguridad en cuanto a no tener absolutamente nada nuevo, no esclarecer lo que tiene que ver con los testimonios que están directamente relacionando con esta desaparición a Gendarmería. Prácticamente diría que es un caso inédito en términos de justicia, y me hago cargo además de esto como abogado, porque pocas veces un juez ha tenido tantas declaraciones que implican prejuzgamiento. Si el magistrado está advirtiendo, como lo hizo en una entrevista en el diario La Nación, que todo parece conducir a que Santiago Maldonado se ha ahogado en el río producto de haberse corrido de lo que era el acto represivo de Gendarmería, y por otro lado, luego plantear ciertas dudas con respecto a esto, evidentemente creo que no puede seguir como juez de la causa. Y además, en un momento en donde comienza una clara campaña para tratar de imponer que prácticamente está consumada la derrota de Cristina Fernández de Kirchner, más allá que ganó por muy poco en las primarias, esta idea que se está instalando en los medios, que ya forma parte definitivamente del pasado, que no tiene prácticamente ninguna chance en lo que tiene que ver con la elección en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, incluso generando cierta idea que el voto útil por parte de aquellos que quieren combatir a ese prácticamente fenómeno político que tiene que ser terminado, aniquilado bueno, además construir todo un relato que prácticamente está vinculándolo a hechos de corrupción que ya estarían juzgados en una situación inédita, y me hago cargo, inédita, como pocas veces he visto en la política y en la historia política nacional. La idea además que el movimiento que se ha constituido con la alianza entre Massa y Stolbizer es un voto que no sirve y que muchos de esos 14, 15 puntos van a ir para el oficialismo. La idea que Randazzo es funcional, pero que evidentemente va a conservar en Buenos Aires esos poco relevantes 5 o 6 puntos que ha obtenido en las primarias, pero que evidentemente en la medida en que no se determine un corrimiento para el lado de Unidad Ciudadana, esos puntos pueden llegar a ser determinantes para construir una victoria que el oficialismo necesita necesariamente, con la idea de revalidar una clara búsqueda de política económica y de afianzamiento. En una situación además muy particular, porque si bien hay algunos datos que son superadores, por supuesto, de lo que ocurrió en el año pasado, en donde permanentemente veíamos una caída de consumo, una situación además que estaba solamente generada a partir de una toma de deuda de forma además muy particular, ¿no? Es difícil, muy difícil,
tener comparativamente una cantidad de deuda pública, de créditos a nivel internacional que uno pueda llegar a considerar con otros países en el mundo en cuanto a la cantidad, ¿no?, que está tomando la República Argentina. Al punto tal que el secretario de Finanzas, Caputo, permanentemente está buscando emitir nuevos bonos, nuevos títulos públicos, y esto ha sido advertido, y fíjense desde dónde viene la crítica, por parte de la ortodoxia económica más reaccionaria o evidentemente que está en las antípodas de cualquier planteo de intervencionismo estatal. Fue José Luis Esper, el economista, que permanentemente tiene algunas frases que pueden llegar a ser hasta incluso consideradas en algún sentido muy interesantes para un sector, pero que ha advertido que en la medida en que Argentina siga con este déficit crónico que provoca que además la situación de déficit comercial incluso, porque Argentina ha abierto las importaciones y no está generando una balanza de pagos que sea realmente importante, va a terminar en un camino sinuoso, pero definitivamente que conduce a lo que fue la crisis del 2001. Y esto lo ha dicho Espert, probablemente uno de los economistas que está a la derecha del actual gobierno de Cambiemos. Así que, por supuesto, todo tiene que ver con la última etapa, donde se va a definir lo que ocurra no solo a nivel nacional, sino si existe alguna posibilidad de algún planteo de centro-izquierda, y me refiero particularmente a la construcción de unidad ciudadana en cuanto a viabilidad de algún triunfo en la provincia de Buenos Aires. La campaña ya ha empezado y también esto está ocurriendo en términos provinciales y en el ámbito municipal, en el ámbito local, porque, claro, hay algunos datos que tienen que ver con que prácticamente en términos provinciales hay un empate también entre Cambiemos y el Partido Justicialista a partir de la muy mala elección del Frente Progresista Cívico y Social, en donde, claro, ha sido determinante la postura del radicalismo de acompañar a Cambiemos, sobre todo a partir del jefe político, me refiero al intendente de Santa Fe del Corral, que está acompañando ahora al PRO en lo que tiene que ver con esta alianza Cambiemos. Y en el plano local, la idea del oficialismo de tratar de nuevamente volver a mostrar al propio intendente de la ciudad acompañando al candidato principal, al secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Patricio Marenghini, porque en la medida en que se pueda mejorar esa asociación y de forma positiva, tendrá algunas chances, no de ganar, porque por supuesto que el Frente Progresista Cívico y Social diría que ha sido tan contundente la elección en las internas que nada hace suponer que pueda llegar a no ser el que se termine imponiendo. Pero sí, y esto quizás es un dato no aleatorio, en la medida en que pueda llegar a construir una mayor cantidad de electores, el oficialismo, incluso teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la última elección para intendente. Prácticamente la diferencia ha sido de una gran cantidad de puntos, diría unos 2.500, que en el caso de repetirse seguramente tendrá una posibilidad cierta de pensar en que no es tan lejana la chance que puedan llegar a sumar esos dos concejales que están poniendo en juego. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y en instantes va a estar aquí con nosotros el secretario de Desarrollo Productivo de la ciudad de Venado Tuerto, Darío Macioli. Enseguida regresamos.
Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, Pedigrí, Sabrositos, Doggy, Iron Pet, Proplan, Eucanuba, Royal Canin, Tiernito, Bacán, Raza, Nuquitos, Chumbalet, Super Pet, Whiskas, Nine Lives, Gatti. Productos para piletas Nataclor, semillas Florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Puyredón 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y ya continuamos con Panorama Político Económico. En este segundo bloque tenemos aquí en el estudio la presencia de Darío Macioli. Darío, muchas gracias. ¿Qué tal, Mauro? Gracias a vos. No. Bueno, primero te quiero preguntar por cuestiones vinculadas a algunos temas que, si bien no son necesariamente de tu área, por tu vasta trayectoria como incluso diputado provincial, imagino que podrás advertir algunos planteos que se han hecho en materia de seguridad en esta última semana, que tienen que ver con cierta preocupación, y de hecho lo ha elevado la concejala del Partido Justicialista, Débora Domínguez. Así es. Bueno, la verdad que en esos temas tuve mucha injerencia. 19S que llamó el centro comercial y que viene de una iniciativa de ADESA, que son los centros comerciales del sur de la provincia de Santa Fe, que participan en el Consejo de Seguridad de la provincia. En mi rol de diputado tuve un acercamiento bastante importante, porque la adhesión a la ley 26502, que es la ley de narcomenudeo, que es una ley nacional a la cual algunas provincias adhirieron, en el caso de Córdoba y de Buenos Aires. Yo fui un protagonista importante de esa ley, que la presenté y que obviamente entablé los debates necesarios para poder instalarla como ley en la provincia de Santa Fe. Que en ese caso, sin duda, hubo posiciones encontradas de propios y de obviamente la oposición, que no adhería a esa ley en virtud de algunas consideraciones que estaban vinculadas al involucramiento de la policía en el tema de droga, en la policía provincial. Bueno, sin duda, a los postres, con la incumbencia que vemos que la ha tenido la policía provincial en los casos de droga, queda descartado. Y para nosotros es una ley que hubiera sido de gran utilidad involucrar a los juzgados locales, provinciales, en el marco de los kioscos y los deliveries de droga. Ha pasado, estos ejemplos son, Mauro, comprobados. En mi defensa yo planteaba y tuve un debate muy profundo con el ministro Lewy en su momento, en la misma Cámara, y después lo hicimos un debate en la jefatura de policía, la jefatura donde está la sede de gobierno, donde se convocó al Consejo de Seguridad y muchos participantes, inclusive tuve jueces federales que me apoyaron.
y jueces y fiscales locales de la provincia que también apoyaban esta idea. Porque, ¿qué pasa con cuando alguien hace una denuncia respecto de que hay un lugar donde venden droga? Tenés que ir a conseguir una orden de allanamiento a Rosario. Y para conseguir esa orden de allanamiento a Rosario hay todo un proceso que cuando llega el allanamiento, pasó en firma, había un cartelito que decía sigan participando. O sea, no estaba ni la droga, ni los que la vendían, ni los que estaban involucrados. Entonces, tener un juez cerca y una intervención con el narcomenudeo, así corte esa famosa cadena de decir, ah, bueno, pero si encontramos el kiosco, no encontramos el que vende en grande, entonces se rompe la línea de investigación. Hoy tenemos plagados búnker, plagados kioscos, y en realidad esta ley es muy útil. Es muy interesante el planteo legislativo en términos de modificar la atribución y la competencia originaria, que es federal, porque posibilita, como vos bien planteás, la actuación rápida y esa intervención muchas veces es vital para que finalmente la causa que se está investigando pueda llegar a resultar exitosa, porque en definitiva de eso se trata, me parece, ¿no? Sí, la verdad que las comprobaciones desde el punto de vista de lo que era la provincia de Córdoba eran contundentes. 112 kilos encontrados cuando regía el régimen federal, y pasaron a los 700 y pico kilos cuando en realidad intervino con esta ley la posibilidad de que la Fiscalía y los juzgados provinciales intervengan. ¿Me reiterás ese número que me parece central? Había, lo dijo el fiscal que vino a explicar cómo había tenido 112 kilos, habían encontrado durante un año en la época que se regía el régimen federal, y pasaron los 700 y pico kilos de encontrar droga cuando estuvo vigente la adhesión a esta ley nacional. Y Provincia de Buenos Aires manifestó un problema complejo, pero obviamente uno cuando ve la policía de la Provincia de Buenos Aires se da cuenta que el problema es complejo, llevarlo a nivel provincial, porque la bonaerense es complicada. Y indudablemente hoy con la provincia de Santa Fe, yo me doy cuenta porque el socialismo y algunos diputados de ese par del gobierno de su momento, don Fatti, no lo querían llevar. Este gobierno terminó con 2 policías, jefes de policías procesados, digamos. Entonces, evidentemente, ya estaba madurando la sospecha de que la policía se podía involucrar en los problemas de la droga. Esta ley es importante y por eso la piden en este caso los centros comerciales. Es importante la ley de modificación del Código Procesal Penal en cuanto al tema de los asaltos con arma, que hoy todavía es excarcelable aquel que va a un lugar, te asalta, tira el arma a la cuneta, vos no la encontrás más, esa persona sale libre, porque no se puede demostrar que fue asaltado con arma. O es más, tiene que demostrar, inclusive si se la encuentra... Cambia la carátula directamente en cuanto a el tipo penal, ¿no? Porque de robo eventualmente puede pasar a un hurto simple. Nosotros pedimos la modificación del artículo 262, que en el inciso 3 hablaba de esta cuestión, que es carcelable aquel que vaya y asalta con un arma, así sea de juguete, porque el pánico que le dejaste a la víctima es terrible, y además es carcelable. Entonces, tranquilamente sale libre al otro día, vino con un arma, te apuntó. Vos tenés que, acá el proceso es al revés, tenés que saber si estaba dispuesto a disparar y vos como víctima tenés que ir a declarar para que quede preso aquel que te vino a asaltar con un arma. Entonces, estas cuestiones que hacen obviamente, de que en el marco de lo que significa lo legal, el abogado defensor va a utilizar todos los argumentos que le da el código para dejar libre a su defensor. Y entonces si el juez actúa en consecuencia con ese tipo de fundamentos. Entonces nosotros pedíamos la reforma del Código Procesal. Son las que se están pidiendo ahora y que obviamente Débora lo ha planteado en el Consejo como un respaldo a las iniciativas legislativas que están presentadas en las cámaras y que obviamente se trate, se debate y se aprueben, o por lo menos que se debatan. El problema es que quedan en las comisiones y no se debaten. Entonces, nosotros estamos preocupados por las dos instancias. Por la que le compete a la instancia judicial, que obviamente es darle más herramienta a los jueces y a los fiscales para que actúen en consecuencia, y obviamente la que compete al nivel policial. Y también fuimos autores de una presentación de una ley que hablaba de la famosa policía municipal, como tiene Buenos Aires. Buenos Aires tiene policía municipal
y ese es presupuesto y decisión de cómo armar esto que ahora se arma a nivel provincial, que es las cuadrillas por la ciudad, pero la verdad que cuando vos la tenés en el marco de lo que es la competencia municipal, tenés mucho más posibilidades de conocer cómo desarrollarlo y cómo trabajarlo. Así que esa es una buena iniciativa que obviamente en el legislativo lo puedan llevar adelante como impulso de los consejos de todo el sur de la provincia de Santa Fe para que las cámaras traten el tema. Darío, y en materia de lucha contra el narcotráfico, ¿hasta qué punto la creación del juzgado federal en la ciudad puede modificar un poco esta cuestión, ¿no? que preocupa tanto? Para nosotros estamos ansiosos de que se ponga en funcionamiento, porque uno piensa que el juzgado federal tiene justamente esta incumbencia, y la verdad que hay una oportunidad de que el desarrollo del juzgado federal y su fiscal actúe en consecuencia de poder tener competencia con este tipo de cuestiones que son las que nos han pasado, y la verdad que yo lo he podido comprobar en mi rol de diputado, de estas cuestiones donde o te decían sigan participando o no encontrás a nadie, o el mismo sistema perverso termina avisando de que van a venir a allanarte, y hay alguien que siempre te avisa que obviamente, entonces está con un sistema que todavía que hay que combatirlo y exterminarlo, que es este tema del tráfico de influencia respecto de los negocios que genera hoy el sistema del narcotráfico. Y por eso el juzgado federal va a ser una herramienta fundamental, porque además de la competencia del juzgado federal en el marco de la actuación, puede traer en sí darle un lugar de destacamento a la Policía Federal, que hoy obviamente no está como destacamento, sino obviamente que es una oficina, entonces asienta a más cantidad de gendarmes, da posibilidad de actuar en consecuencia dentro del distrito y no solamente en las rutas a la gendarmería. Digo, esta es la expectativa que tiene uno al plantear el juzgado federal. Y por eso el intendente Freire asumió un compromiso de un gasto importante al alquilar con recursos municipales de los propios venadenses el edificio para que funcione. Porque es competencia nacional y tranquilamente uno habría esperado hasta que no tengan los presupuestos, que no lo alquilen y no saber cuándo lo vamos a tener. Creo que como estamos siguiendo la cosa y estoy involucrado en el seguimiento junto con las Fuerzas Vivas, donde está Ovidio Butani y están otros integrantes de la ciudad, ya están los presupuestos para poder arreglar la planta baja, y una vez arreglada la planta baja y acomodado, el funcionamiento del juez ya es eminente. Tenemos nombrado el defensor y el fiscal, creo que vamos a estar cerca de postrimería de que cuando a lo mejor inicie el año judicial del año que viene tengamos el juzgado funcionando. La modificación de una policía municipal puede llegar a ser vital en términos de quitar esta gran cantidad de policías que están vinculados. De hecho, ha habido muchos casos en los últimos tiempos en términos de lo que significa a nivel provincial la asociación de la policía con el delito, algo que realmente ya a esta altura sorprende por la magnitud, por la relevancia de los casos y porque, bueno, en definitiva, si el ciudadano asocia a la policía con el delito, estamos muy complicados todos, ¿no? Mira, Pablo, la verdad que fundamentalmente el tema está en el grado de conocimiento que uno puede poner sobre la designación de la Policía Federal, de la Policía Municipal, a quien está al frente de llevar adelante y tener un seguimiento de las actuaciones. Hoy, obviamente, todos los cambios que tienen que ver con el tema de la policía, le preguntan al senador, el gobierno de la provincia le pregunta a quién quiere que ponga de jefe acá, a quién de jefe de comisaría, a quién de jefe de departamento, que creo es la persona más cercana a esas decisiones. Nosotros ni nos enteramos de los cambios, ni nos enteramos de cómo funciona, y la gente no se entera de cómo funciona el sistema policial al tener una policía que está, obviamente, dirigida desde Santa Fe y no desde lo local. Entonces uno creo que en ese contexto la Policía Municipal tendría una oportunidad de tener un acercamiento con la ciudadanía mucho más firme, más cerca, más tangible, y eso lo compromete mayor a la policía y obviamente se deben sentir más controlados o más, claro, más auditados desde el punto de vista de lo que tienen que hacer, y creo que eso beneficiaría
a la baja del delito indudablemente, ¿no? Y así lo tiene Buenos Aires. Nosotros lo trajimos a Marcelo Saín, que fue el especialista en la creación de esta policía, tanto la policía ahí como la policía de investigación, fue el que la creó en la provincia de Buenos Aires a esta policía, y la verdad que los ejemplos que nos daban eran muy interesantes. Darío, también te quiero preguntar por cuestiones vinculadas a lo productivo en la ciudad, de cómo está la economía, si existe algunos índices que se puedan comprobar en los últimos tiempos de alguna mejoría, por lo menos en términos de pensar que el consumo tiene que levantar, o si esto en realidad es lo que se plantea en términos de algunos brotes verdes que se están viendo a nivel nacional, es simplemente comparar con un periodo muy malo en términos económicos y que, bueno, en algún momento eso prácticamente ocurre de forma natural. Nosotros, lo que uno ve de la situación local es que hay una complicación desde el punto de vista de la capacidad ociosa que tiene la empresa, que está utilizando sus recursos para mantenerse, y se ha perdido el empleo tercerizado, y hoy hay una gran demanda de trabajo a partir de esta situación. Esa es una situación que nos afecta, y obviamente hay otra que también nos genera el círculo virtuoso, que es la afectación que indudablemente se da a partir de la situación de la crisis hídrica que sufre nuestra ciudad, nuestra región y el departamento. Esa es una economía que obviamente no tiene resultados positivos. Y después está lo que significa la macroeconomía, donde en algunas cuestiones la macroeconomía está jugando a favor, y creo que luego de lo que fue el año pasado y generar algún grado de expectativa, hoy algún sector de la maquinaria agrícola o de la agroparte empieza a revitalizarse porque algunos recursos mayores que ha dado el sector primario, en este caso de los cultivos primarios, tanto de soja, maíz o trigo, le está permitiendo ir por algún recambio de maquinaria o hacerse de un nuevo tractor, de una nueva tolva, y ese sector está con algunas expectativas de fabricación. Pero vemos los otros sectores totalmente complicados. Ha bajado, creo que recién después yo hice un comentario para el Día de la Industria, y ahora veo que hay algunos movimientos un poco mayores en el ámbito de la construcción, pero estaba en baja también. O sea, los reclamos que tiene la UIA, la CAME o la FIFE, que están vinculados a la problemática de la importación, y obviamente hemos tenido ejemplos acá palpables de lo que significa el tema de la importación, o algunos accesos a los créditos blandos, o obviamente el tema de la situación de que cada empresa tiene unos costos operativos importantes con la suma de servicios que le ha aumentado. Es un reclamo generalizado en el ámbito del país por parte de las organizaciones empresariales que existen en nuestra ciudad, en nuestra región y en el país. Y creo que Venado no está ajeno a esto. Hoy, de cada 10 audiencias que hay en el municipio, entre 8 y 8 y medio son referidas a pedido de trabajo. Y la verdad que hay un impacto importante en ese sentido, con muchos factores que han influido. A lo mejor no se dan cuenta, pero hay una robótica que ha crecido, y antes había un empleo cautivo que se generaba en la industria semillera. Hoy hay muchos de estos semilleros que han automatizado el sistema de deschalado clásico en nuestra región, y que hoy, antes de las 300, que muchos eran mujeres, y era un empleo de 300 a 380 mujeres, hoy ha sido reducido a 120, y eso era un trabajo de 6 meses que permitía amortiguar hasta los otros 6 meses, o parecido, digamos, ¿no? Y la verdad que ese empleo ha disminuido. Entonces, nosotros estamos sufriendo una gran crisis en el tema de empleo, con una gran demanda que existe, y está creciendo mucho el cuentapropismo. Nosotros en nuestra oficina recibimos muchos pedidos del que se quiere comprar el horno pisero, del que quiere plata para ir a comprar ropa a Buenos Aires y revenderla acá, obviamente del que se quiere meter en la panificación. Muchísimos de estos pedidos existen a partir de que no alcanza el recurso de lo que tiene para poder llegar a fin de mes, ¿no? En términos laborales, en la medida en que el oficialismo pueda volver a tener una elección parecida al de las primarias, ¿se vienen algunas reformas sustanciales después de octubre? Bueno, en eso uno se está moviendo con los comentarios periodísticos que existen, y que algunos son proyectos obviamente que ya los tiene el propio
gobierno ha anunciado que está planteando mecanismos de flexibilización laboral que indudablemente van a afectar los convenios colectivos, y en esto nuestras reuniones con los secretarios de los sindicatos nos están alertando sobre esta situación. Así que creo que hay alguna idea sobre eso. Creo que ese reflejo de esa idea fue clara y concisa cuando el propio presidente dice que el costo laboral en Argentina es caro, que el costo de la defensa de los derechos del trabajador a partir del costo del abogado, digamos, es caro. Y bueno, esas son declaraciones propias del gobierno, que obviamente ha hablado de la industria del juicio, ¿no? De la industria del juicio. Entonces, esas son declaraciones concretas, y la verdad que detrás de eso uno no sabe cómo puede posicionarse de acuerdo a lo que está planteándose para la reforma que están planteando en las cámaras nacionales. Y por eso obviamente también está netamente vinculado cómo sale la elección de los escaños que logra cada uno para tener defensas distintas. Nosotros aspiramos a poner freno a algunas de estas cuestiones que obviamente no han mejorado la situación económica de la Argentina, donde el consumo ha decaído, no hay recursos en el bolsillo para generar el consumo, que es uno de los motores fundamentales de la economía, y que todas las recetas históricas de los ajustes tenían que ver con quitarle la plata al bolsillo del trabajador, que es el que mueve gran parte de la economía, y por eso hasta en su momento se discutía hasta la hora 12 y quedó vigente, pero hasta en ese esquema se discutió, y la verdad que es lo que nosotros queremos alentar para tener movilidad de fondos y de flujo de fondos que permita que la economía mueva. Por lo pronto es como te decía, la misma situación de que el tema de la actividad primaria esté bien y le quede rentabilidad, mueva la economía local, ¿no? El resultado en la provincia de Buenos Aires, con respecto a lo que puede llegar a ocurrir entre el oficialismo y Unidad Ciudadana representada por Cristina Fernández de Kirchner, ¿es vital para la construcción de un nuevo peronismo en donde Cristina seguramente ocupará un rol de acompañamiento, o tendrá mayor protagonismo en la medida en que pueda ganar, aunque más no sea por muy poquito, porque se descuenta que va a ser muy pareja la elección? Sí, la verdad que uno aspira a que el peronismo encuentre esa fórmula de unidad que permita volver a construir un proyecto de país basado en los logros que tuvo la gestión anterior y en las modificaciones que había que hacerla. Creo que hay algunas cuestiones que sí estábamos, inclusive que uno todavía no entiende por qué no se hicieron en ese periodo anterior. Y el peronismo me parece que con algunos pilares claves que tiene, le da esta posibilidad de obtener un marco de triunfo en provincias como en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, va a permitir un nuevo rearmado. Hay que ser generoso en lo que significa construir en la diversidad, porque evidentemente hay corrientes dentro del peronismo que tienen distintas concepciones, y la verdad que ahí hay que ser muy generoso para conformar ese gran frente que el peronismo históricamente lo conformó, y ir en la búsqueda de lo que significa recuperar el gobierno de la nación. Te lo preguntaba en realidad porque me da toda la impresión que desde el propio oficialismo muchas veces se impulsa a que Cristina siga siendo importante, porque en la medida en que eso pueda llegar a generar cierta dicotomía, cierta polarización, y que un sector muy importante del peronismo no la acompañe en la división, por supuesto que pueden seguir ganando ellos, a eso me refiero. Sí, la verdad que la decisión siempre va a ser de la gente, y en realidad cuando la gente ve que hay algunas cuestiones que son tendenciosas desde el punto de vista de esta idea de estos armados, la gente busca lo genuino y no vota amuletos, y vota defensas de proyectos en serio, digamos. Y este es el tema donde algunos se van a tener que ubicar, y hasta las terceras posiciones van a quedar marginadas de esta situación si no se ubican en un lugar donde la verdadera
posición en la que está siendo votada por la gente. Y creo que acá hay un reconocimiento a algunas gestiones que se hicieron bien y que obviamente la gente la está reivindicando de un tiempo en donde estaba mucho mejor respecto de algunas decisiones de la economía y otras que también no tienen que ver con la economía y que el gobierno las había tomado. Y sobre esa base me parece que va a venir la construcción de la propia gente reivindicando los originales de los modelos políticos, porque hoy en el gobierno de Cristina la política dominaba la economía, no como ahora que la economía domina la política. Darío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes está con nosotros el concejal Fabián Bernetti. Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, Pedigrí, Sabrositos, Doggy, Iron Pet, Proplan, Eukanuba, Royal Canin, Tiernito, Bacán, Raza, Nuquitos, Chumbalet, Super Pet, Whiskas, Nine Lives, Gatti. Productos para piletas Nataclor, semillas Florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Puyredón 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político Económico. Había un cierto debate aquí fuera de micrófono y estábamos hablando un poco de fútbol, porque había alguna sorpresa con respecto a el triunfo de River en la Copa Libertadores, 8-0 finalmente clasificando a las semifinales. Ya está con nosotros Fabián Bernetti. Muchísimas gracias, Fabián, por estar acompañándonos en el programa aquí en vivo por Canal 8. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Bueno, te quiero preguntar primero lo que tiene que ver con esta mega obra que está próxima a inaugurarse
me parece de vital importancia y trascendencia, no solo para la ciudad, sino para toda la región, con respecto a la inminente apertura y la inauguración del nuevo hospital. ¿Cómo lo tomás vos a este hecho, ¿no? Sí, la verdad que yo lo vivo inclusive con mucha emoción. Te soy sincero, digamos, he recorrido esa obra desde cuando comenzó la primera vez que fui, estaba la estructura de hormigón. En ese momento inclusive fue el intendente también, debe ser la primera vez que también fue el intendente. Y era muy emocionante, digo, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas pensar que ese monstruo realmente iba a ser para garantizar el derecho a la salud, ¿no? Que uno habla, pero justamente se trata de que alguien va a seguir vivo, de que alguien va a nacer bien, de que alguien va a tener todas las posibilidades y los derechos garantizados por el simple hecho de ser un ciudadano, un argentino, ¿no? Y bueno, así que imagínate que de esa vez lo he recorrido en distintas etapas, unas 5 o 6 veces, y bueno, realmente es conmocionante, es una maravilla. Para el que no entró nunca, bueno, es impresionante. Están haciendo algunas visitas guiadas, bastante visitas guiadas, tratando de grupos de 30, 40 personas, de distintas instituciones, de distintas ONG, de distintos colegios de profesionales, de tal modo de poder explicar, contar cómo va a ser el funcionamiento. La idea es que sean grupos no tan grandes como para que puedan escuchar al director, a la directora, al vicedirector, a Cecilia Petricho, Sánchez de Bustamante, contando y además de lo que ellos te cuentan, yo soy muy curioso y por ahí, por ejemplo, el martes fui para esta última visita y como conozco, había un ingeniero y le preguntaba algunas cosas del ingeniero y hay un montón de cosas que ni las sabemos, es decir, que no te las puede contar ni siquiera en los directivos médicos, que tiene que ver con la tecnología, con la infraestructura, desde hasta los pisos traídos de Alemania, por ejemplo, un sistema de pisos que tiene que ver con cosas muy complejas, donde hay un quirófano, donde hacen radiaciones, qué función tiene que cumplir ese piso, cómo conduce, el aire, las bacterias, cómo es el sistema ante un corte de salud, digamos, lo que garantiza que tenga un suministro de energía. Me decía este ingeniero, yo no sé cómo no lo dicen porque en esto conozco y no existe en Sudamérica, es tan moderno que no existe en Sudamérica. Es decir, acá se hizo una inversión ideal, digamos, no se escatimó un solo peso, es ideal en todo, es decir, lo mejor puesto ahí. ¿Y qué es conmocionante también? Es conmocionante también porque esos son los recursos públicos. Y eso es una obra de recursos públicos, es decir, lo que pagamos, que vuelve, que los ciudadanos podemos ver dónde va la plata de los impuestos, un gobierno que vemos dónde va la plata de los impuestos, y que, bueno, que me parece que hace una historia inclusive en el país, ¿no? Ojalá esto inclusive se transmita. Si querés una autocrítica, yo creo que somos muy malos como gobierno de Santa Fe. Yo sé que es difícil, pero que contar lo que se está haciendo acá al resto del país. Es difícil por una cuestión de que los medios, de que sigue siendo un país unitario, como hemos hablado otras veces, y es muy difícil ingresar, si no es de pronto, no sé, poniendo millones y millones de pesos que evidentemente y además las dificultades a veces que genera el hecho de, por ejemplo, que el partido que está gobernando no esté en otros lugares. Tiene que ver exclusivamente con eso. Si esto hubiera sido un gobierno de kirchnerista o sería de Cambiemos, imagínate, claro, está saliendo en todos los medios, claro, seguro. Seguro. Y lo otro que, digo, por un lado el tema de los recursos públicos devueltos al servicio de la gente. Y por otro lado que estas son decisiones políticas, es decir, reivindica la política, reivindica por lo menos a estos gobiernos y a estos dirigentes que están gobernando los últimos 3 mandatos, en donde vos ves que Santa Fe no ha recibido más plata, no hubo una plata extra que diferencie, al contrario de los 24 años que gobernaron, por ejemplo, antes el justicialismo. Al contrario, tuvo que ir a la Corte Suprema porque le daban menos, justamente por este tema de que no es el color político de ellos, le dan menos. Aún hoy, 2 años después prácticamente de que asumió, ya vamos a la mitad del mandato de Cambiemos, y el presidente Macri no está ni amaga a pagar la deuda de 50.000 millones de pesos que tienen con los santafesinos.
Pero me parece que reivindica eso, ¿no? Cómo la política es buena, digamos. Muchas veces vos escuchás que la gente orgullosa dice yo no soy político, no me interesa la política, yo no voto. No, bueno, la política es esto. Si hemos tenido malas experiencias, bueno, tenemos que hacernos cargo realmente de que vivimos en un país que si uno hubiera que hacer un balance, es feo el balance que hay que hacer. Es decir, yo creo que estamos hoy en un país peor que cuando éramos chicos, a lo mejor, ¿no? En general. Pero bueno, con buenos gobiernos, buenas políticas, mirá las cosas que se pueden hacer. Fabián, te quería preguntar por esta cuestión que estabas planteando. Todo conduce a un conflicto de difícil resolución en materia de estos recursos coparticipables. Hubo una propuesta, una conferencia muy notoria, con mucha repercusión por parte del propio gobernador Lifschitz. ¿Cómo crees que se va a resolver de alguna forma esta situación? Porque es muchísimo dinero, ¿eh? Sí, es muchísimo dinero y la verdad que estuvo bien, el gobernador Lifschitz me pareció muy bien, a ver, ideológicamente, porque este es un gobierno provincial que justamente no hace lo que han hecho y siguen haciendo quienes gobiernan a nivel nacional, que es discriminar por partido, es decir, hoy el gobierno nacional ganaron con un discurso de que se diferenciaban del kirchnerismo y resulta que el kirchnerismo a Santa Fe justamente le dejó de pagar todo esto. Ya el último año del gobernador Obey ya empezaron a no pagarle y bueno, Cristina en el gobierno no recibió ni una vez al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Es decir, bueno, ahora estos ganaron, Macri ganó con un discurso que iban a hacer todo lo contrario y siguen haciendo lo mismo. Si vos ves, el fallo de la Corte Suprema es sobre el final del mandato de Cristina. Y los aportes del Tesoro Nacional que hacen de forma directa son la inmensa mayoría de las ciudades donde están nada más que ellos, o sea, que es a dedo, ¿no? O sea, no reparten bien. Y equitativamente o con algunos parámetros objetivos. Y el gobernador Lifschitz, entre las propuestas que hace, justamente una parte que vaya a municipios y comunas, es decir, porque que vaya a un municipio y una comuna, es que los santafesinos estemos mejor. Digamos, estos proyectos como Equipar Santa Fe, que son 1.000 millones de pesos en maquinarias, que cada uno diga qué máquinas quieren y se va a ir facilitándole. Es decir, la obra pública, que el fondo sojero del 30% vaya a municipio y comuna para obra pública. Es decir, es justamente en todo caso influir positivamente del gobierno de la provincia, decir que todos los municipios y comunas tengan que hacer obra pública, que vayamos creciendo todo parejo. Entonces, es una buena propuesta. Se le llamó una propuesta de que se le pague con obras, es decir, las obras que en otro lado hace y acá no. Bueno, hace obras que van a ser como si fueran, ¿no? Es decir, las van a reivindicar, pero páguenos con obras, es decir, hasta ahora, ya te digo, no he escuchado inclusive al gobernador Lifschitz, lo he leído, que están hasta pensando en recurrir otra vez a la Corte Suprema, con lo cual va a pasar otra vez años. Y bueno, la verdad que es triste eso. Yo no, ojalá aunque sea parcialmente cambien la actitud, ¿no?, del gobierno nacional. La problemática hídrica con lo que genera en cuanto al impacto económico en una región muy dependiente del agro y de los recursos que eso implica. ¿Hasta dónde es vital ir buscando resolver o por lo menos paliar esa situación para que en definitiva, por lo menos incluso esta zona, ¿no?, tenga algún cambio? Claro, bueno, la problemática hídrica es un problema del país, de esta región central, nada menos que la más agrícola, la más ganadera, de pronto, está afectándola seriamente. Creo que hasta ahora lo que ha fallado justamente son alguna política nacional. No se ha subestimado el problema hasta que ahora explotó. Me parece que explotó de una forma que no hay marcha atrás. Esto no se soluciona. Hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Por ahí te plantean los gobiernos, un gobierno provincial o Córdoba, Santa Fe, faltan obras. Esto no lo vas a arreglar nada más que con obras. Porque estamos cosechando lo que sembramos justamente en este tema. Es un fenómeno además que trasciende incluso la situación que nos, digamos, vemos acá en lo cotidiano, ¿no? Es un fenómeno, mundial, claro, global, bueno, hasta mundial, complejo, hasta global, y que tiene que ver con, con dos cosas fundamentales, digamos, de este país desde que se formó, que se está deforestando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los árboles son bombas extractoras de agua, ¿no? Eso mantenía un equilibrio.
Y lo otro, en este sentido hay una ley del árbol que estaría muy bueno, que es empezar a revertir esa política a mediano y largo plazo. Son soluciones a mediano y largo plazo. Y lo otro es el uso del suelo. Tendríamos que copiarlo de Uruguay. Uruguay tienen un sistema que han venido a dar charlas, inclusive la provincia los trajo acá, al nodo. Sí, fue muy interesante, sí. Muy interesante por cómo van controlando todo, porque el Estado tiene que ir controlando y fijando estas políticas, porque si no el privado lo que busca es ganar plata nada más, y obviamente que el que quiere ganar plata, y de pronto le es relativo lo que le va a pasar después o lo que le va a pasar al prójimo o a las generaciones que vienen. Ahora, esto no lo, digo, también tiene que haber obras, y creo que tiene que haber una gran obra nacional, acordado y con buenos estudios entre las provincias, pero no nos podemos lavar las manos, es decir, hagamos una obra, hagamos lo que queremos, hagamos lo que se nos cante, y después que alguien haga las obras como para solucionar las macanas que nos mandamos. Me parece que, a ver, no se trata solamente de evacuar el agua. Yo te doy un dato, la nueva planta de tratamiento de basura. Cuando se compraron esos terrenos hace 7, 8 años atrás, las napas estaban a 6 metros. Hoy están a 60 centímetros. Con lo cual no se trata solamente de evacuar de por dónde corre el agua que está en la superficie. Se trata de que ya no hay capacidad de absorción, no hay dónde sacarla al agua, ¿no? Esa agua ahí abajo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la sacás? Claro. Es decir, están las napas. Claro. Entonces, si no tomamos conciencia y asumimos que vamos a seguir en problemas y que, digamos, que para solucionarlo tenemos que tener algunos cambios y controles y todos tenemos que ceder un poco y sobre todo dialogar mucho, entenderlo, porque hay posiciones muy encontradas, ¿no? Bueno, de pronto yo asisto a las reuniones y hay ciertos niveles de violencia como si esto fuera culpa de alguien con nombre y apellido o el que está gobernando hoy. No, esto es otro de los problemas de vivir en un país que no tiene políticas públicas a mediano y largo plazo, que no prevé, que pasa de crisis en crisis políticas, que de pronto estalla todo y entran gobiernos de emergencia. Bueno, me parece que estamos viendo todo esto en un país que no logramos todavía que sea normal. Fabián, te agradezco mucho, tenemos algunos problemas de prioristas de tiempo, así que sí, cómo no. Te deseo lo mejor y bueno, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a hacer la última pausa del programa y enseguida regresamos. Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad.
Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, Pedigrí, Sabrositos, Doggy, Iron Pet, Proplan, Eukanuba, Royal Canin, Tiernito, Bacán, Raza, Nuquitos, Chumbalet, Super Pet, Whiskas, Nine Lives, Gatti. Productos para piletas Nataclor, semillas Florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Pueyrredón 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Económico comienza realmente el momento de la verdad, ¿eh? Ahora sí es la campaña política que va a determinar lo que puede llegar a ocurrir definitivamente en los próximos 2 años de cara al 2019, no solo en el plano local, sino también en el plano provincial y nacional. Seguramente la misión del oficialismo nacional será revalidar lo que fue una muy buena elección en términos generales en las primarias, y para el oficialismo de la ciudad de Venado Tuerto seguramente el gran desafío es lograr un mayor acompañamiento de aquellos que no se han presentado y modificar un poco lo que fueron sus números generales en esa elección primaria, que lo deja muy lejos por ahora de esa idea de conseguir la segunda banca para el Consejo Municipal. Seguramente la búsqueda ahora será de acompañar por parte del propio intendente a Patricio Marenghini y Alejandra Filippetti de cara a relacionarlos con la gestión en la medida en que eso pueda provocar justamente una mayor cantidad de acompañamiento del electorado. Muchas gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de Panorama Político Económico. Mañana un programa especial vinculado a la cultura en el personaje. Así que a las 21 usted puede verlo aquí como siempre por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias. Buenas noches.